Dios. Mateo 13, 1 al 9 y 18 al 23. Vamos a orar. Señor, te rogamos esta mañana que nos ayudes. Sabemos que uno de los ministerios del Espíritu Santo es la iluminación, Señor. Queremos que ilumines nuestra mente para traernos el conocimiento de la revelación que tienes en tu palabra para nosotros, Señor, esta mañana. Nos ponemos en tus manos, obra, Señor, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, versículo 1, dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, o sea, parte de la semilla. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En los versículos 18 al 23 tenemos la interpretación de esta parábola. Estamos viendo la serie Las parábolas de Jesús, y el tema de hoy es ¿qué tipo de oyente soy? Y como acabamos de ver, va a estar basado en la parábola del sembrador. El título: ¿qué tipo de oyente soy? Para comenzar, quiero decirles que el ministerio de Jesús alcanzó muy altos los niveles de audiencia. Y conforme iba pasando el ministerio, iba avanzando el ministerio, la fama de Jesús se extendió a muchos lugares, a lugares muy lejanos. Este mensaje, el mensaje de Jesús, es un mensaje que conmovió, en aquellos tiempos conmovió a muchos con sus obras. Fue un mensaje que a través de los milagros dejó, vamos a decir, boquiabiertos a los que los experimentaron y a los que lo presenciaron. Tenemos muchos relatos de eso. Pero también el mensaje de Jesús provocó una confrontación, hermanos. Provocó una confrontación con los religiosos de su tiempo. O sea, el mensaje de Jesús, esto nos indica que no es un mensaje muy apetecible para muchos, porque este mensaje desde los tiempos de Jesús llegó y tuvo un choque con aquellos religiosos, con aquellos que querían hacerle, con aquellos que hicieron de las cosas espirituales una religión, una manifestación externa. Ese es un religioso, alguien que solamente las cosas de Dios las hace de manera externa. Ese es un religioso, pero no un espiritual. Ahí está la diferencia. Y Dios nos ha llamado a nosotros a ser personas espirituales, no religiosas, de donde el cambio viene desde dentro, no de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Ahora, el mensaje de Jesús chocó tanto con estas personas como sigue chocando en estos tiempos, porque la perspectiva, la forma de apreciar las cosas espirituales son muy distintas. ¿Y sabe cuál es la causa? La causa es el corazón de cada ser humano. ¿Cuál es el corazón o qué es el corazón? Hablando de cómo lo toma la Biblia, es el centro espiritual de todo ser humano. Y ese corazón, el centro espiritual de los seres humanos, de los religiosos de ese tiempo, de los religiosos de este tiempo y de muchos cristianos quizás, se encuentra en tinieblas, se encuentra cerrado a las cosas verdaderamente espirituales.
Estas cosas espirituales Cristo las demostró a través de su mensaje, de la predicación de la palabra. Pero estas personas, las de su tiempo, y como el ser humano es ser humano hasta hoy, cerraron voluntariamente sus ojos y oídos espirituales, voluntariamente, para no ver, discernir, o sea, entender el mensaje de salvación de Jesucristo. Es voluntad propia no querer escucharlo. Es voluntad propia no querer obedecerlo. Es voluntad propia decidir por otras cosas. Y con todo esto el Señor Jesús se encontró en su tiempo, pero también en muchos pasajes, cuando le seguía una multitud o mucha gente, Él siempre estuvo llevándolos a que ellos se revisaran interiormente y pudieran ellos saber por qué siguen a Jesús. Siempre el Señor estuvo, vamos a decir, llevándolos a estas preguntas interiores, porque hay otros pasajes en donde Él dice, grandes multitudes le seguían y el Señor dice, volviéndose les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y entonces así demostrará ser uno de mis verdaderos discípulos. Pero siempre al Señor no le impresionan las multitudes, al Señor no le impresionan grandes cantidades de personas. Él va directamente al corazón y la palabra va directamente al corazón. Por eso, hermanos, esta mañana vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar o mostrar a través del relato de esta parábola del sembrador. Y una de las cosas que es mi anhelo en mi corazón, y le he pedido a Dios que nuestro corazón esta mañana, hermanos, se encuentre abierto para que ese corazón, nuestro corazón, sea llevado por el Espíritu Santo a examinarnos cada uno de los que estamos aquí hoy sentados, para examinarnos y determinar si estamos oyendo y recibiendo el mensaje de la palabra de Dios correctamente. Si tenemos esa actitud abierta desde nuestro corazón, sinceros, y entonces nos daremos cuenta esta mañana a través del mensaje si lo hemos estado haciendo bien o lo hemos estado haciendo mal. Porque de esto depende los resultados de su vida cristiana, de mi vida cristiana. ¿Cómo escucha usted la palabra? ¿Cómo la recibe? ¿Y con qué tipo de corazón? ¿Cerrado o abierto? Al leer esta parábola, hermanos, en lo que acabamos de ver, observamos que la enseñanza de esta parábola está centrada, más que en el sembrador, está centrada en los 4 tipos de terreno. Ese es el énfasis de la parábola, porque a través del relato la figura del sembrador se va perdiendo, no se vuelve a mencionar. Y como no se vuelve a mencionar, es clave darnos cuenta que el sembrador no es la figura principal, sino las 4 clases de terreno. Así que el sembrador representa a cualquier predicador del Evangelio. Aquí en este momento está comenzando con el Señor Jesucristo, pero de ahí Él es el maestro perfecto, él no tiene errores, Él es infalible. Pero de allá en adelante, los que predicamos el Evangelio, sea usted, sea yo, nosotros podemos ser buenos o malos predicadores. Me refiero no a que prediquemos una herejía, sino que somos tan diferentes, hermanos, en nuestras personalidades, somos tan diferentes en la manera de expresarnos, que para muchos o algunos seremos elocuentes y para otros seremos aburridos. Tenemos esta misma apreciación en los hermanos de Corinto cuando dijeron, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Pablo, yo de Cristo. ¿Por qué? Porque miraban la elocuencia, unos se identificaban con ellos, pero había un error. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No les puedo hablar como espirituales, son carnales, porque sus apreciaciones, aún de los predicadores que tienen, nada más están viendo las cuestiones humanas de esas personas, pero no están poniendo atención al mensaje que lleva cada uno de ellos. O sea, en otras palabras, es que alguien puede caer en el error de no aceptar el mensaje de tal o cual hermano, predicador o sembrador, solamente porque no va de acuerdo a la identificación con el temperamento, carácter o personalidad. Y se oyen esas expresiones, yo espero que de aquí nos escuchen. Va a predicar ese hermano, vieras cómo es un aburrido, no.
Cuidado, porque esto le priva a usted de la bendición de la palabra de Dios. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces mejor hay que estar abiertos, hermanos, a lo que viene a decir la persona, ¿sí? Y escuchar qué Dios nos quiere decir a través de esa persona, independientemente de lo demás. Esto será una muestra de madurez. Ahora, por eso leemos en Mateo 13, versículo 1 al 3, entrando ya a la parábola, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Aquí vamos a examinar la palabra mucha gente. En otras versiones dice multitud. Ya vimos que cuando se junta mucha gente, entre toda esa gente, multitudes, hay muchos que nada más van para curiosear, hay muchos que van solamente para espiar, hay muchos que van para observar. Y es difícil que en un lugar donde haya multitudes se pueda discernir quiénes son los verdaderos discípulos o no, porque entre los mismos discípulos se esconden los Judas. Entonces, amados hermanos, mucha gente le siguió. Algunos fueron por curiosidad, otros fueron por la comida. Recordemos cuando el Señor les dijo, ustedes solamente vienen por los panes, por la comida que di en aquel tiempo, hablando de que los que presenciaron el milagro de los panes y los peces volvieron a ir con él, pero él, como conoce el corazón, sabía que por curiosidad, por la comida, otros iban por motivos políticos, porque decían, este nos va a sacar, nos va a quitar el yugo romano. Y querían ver en él, querían hacer que él fuera el presidente o la punta principal de un movimiento político que les lograra libertar del imperio romano. Pero también entre esa multitud hay sinceros, hay gente que sí quiere verdaderamente saber de Jesús. Cuando el Señor expone esta parábola, hermanos, del sembrador, Él está retratando a cada uno de los seguidores que estaban allí. Estaba retratando a cada ser humano para que se dieran cuenta cómo eran y a qué clase de oyentes pertenecen. Por eso les pone las 4 clases de terrenos para que ellos pudieran inferir. ¿Qué es inferir? Deducir. El Señor nunca obligó, dejó que la gente dijera, me está hablando a mí. Acuérdense que hay varios pasajes en donde los mismos fariseos decían, y dice, y ellos entendiendo que hablaba de ellos, ni siquiera les dijo ustedes muchas veces, sino que dejaba la enseñanza y la misma conciencia, hermanos, les hacía decir, sentirse culpables. El Señor los lleva a este retrato para que se identifiquen y se coloquen en qué clase de oyentes o a qué clase de oyentes pertenecen. El Señor Jesús, cuando cuenta la historia del sembrador delante de ellos, les está contando la historia de ellos mismos y los está llevando a que ellos miren la forma también a través de cómo la semilla cae en el terreno, ellos también identifiquen la manera en la que están recibiendo la palabra. ¿Por qué? Lo reitero, porque el Señor conoce los corazones, conoce el corazón de usted, corazón mío. Yo no lo puedo conocer, yo no sé sus pensamientos, yo no sé qué esté pasando por su mente ahorita en este momento, no sé si está poniendo atención o no, o si está pensando en las cosas del trabajo, o si está pensando en otras cosas, o si está diciendo, no me gusta, a ver, ¿ahora qué? Estoy incómodo. Yo no sé qué esté pasando por usted, pero hay uno que sí conoce. Y es mejor que esta mañana pongamos toda nuestra atención. Así que la primera clase de terreno que recibe la semilla, dice, es la que cayó junto al camino. Aquí tenemos el versículo 4 que dice, y mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Imagínense la escena, vamos a imaginar cómo está ahí el Señor frente al mar, la multitud, Él se mete a una barca y empieza a decirles, el sembrador salió a sembrar. Y ellos escuchando la parábola, muy conocida para ellos, el ejemplo del sembrador, porque pues había mucha gente en Palestina, sembradores, campesinos.
Ahora, antes de continuar, quiero decirle que vamos a ver 4 tipos de terrenos, sobre piedra, sobre espinos, entre espinos, sobre piedra, los de buena tierra, me falta uno, espinos, sobre piedra, y esta de junto al camino y la buena tierra. Tal parece que a lo mejor podamos pensar, pues que el sembrador o el campesino no sabía cómo sembrar, cómo primeramente avienta la semilla, porque así es la manera en que se sembraba o se siembra en Palestina. En los terrenos que están allí ya para ser sembrados, llega el campesino y avienta la semilla al viento y cae en diferentes lugares. Pero después de eso pasa el arado y es cuando la tierra cubre las semillas. Así que tampoco es un error, como se pudiera pensar, que como se siembra ya de distinta manera, no lo estaba haciendo bien. Aquí pasa el arado y luego pasamos con un palito y luego ya se mete la semilla en el surco. Allí es diferente. Por eso no hubo ninguna crítica de los que escuchaban la parábola del sembrador, porque estaba muy de acuerdo a las costumbres de ese tiempo y de allá. Volviendo pues al pasaje, dice la que cayó junto al camino, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La interpretación la tenemos en el versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Aquí dice que la semilla cae junto al camino. La palabra de Dios nos dice que esta semilla cae en personas muy allegadas, vuelvo a repetir, al camino. ¿A qué se refiere esto? Quiero decirle que en los terrenos de Palestina, añadiendo la información a la manera de sembrar, los terrenos en Palestina se dejaban ahí un tiempo, para su tiempo sembrarlos, pero mientras los terrenos quedaban solos, la gente pasaba, iba y venía, lo agarraban como una pasadera, como decimos aquí. Entonces se hacían caminos, la gente hacía caminos, veredas. Y tú sabes que cuando se hace un camino, la tierra se hace dura por tantas veces que uno pasa. Pues aquí el Señor está diciendo que esos que fueron sembrados junto al camino es un terreno por donde han pasado y donde han pasado muchas veces las cosas del mundo, el camino, y se ha vuelto duro por la presión. Muchos oyentes han venido a Cristo a escuchar, pero hay tantas cosas en sus vidas que solamente se encuentra un corazón endurecido. Y entre toda la multitud en la que estaba hablando Jesús, ahí se encontraba mucha gente endurecida, como hoy se puede encontrar dentro de las iglesias. Espero que no sea usted uno de esos. ¿Por qué? Porque las personas camino son personas endurecidas, oyen y no entienden la palabra, aunque se esté hablando. La causa es que no ponen mucha atención a las palabras de Cristo, que son las palabras del reino. Y es que el Señor Jesucristo quiere que el Dios reine en su corazón para que sea bendecido. Pero sabe, son personas en las cuales el corazón se encuentra tan duro porque han dejado que el mundo los golpee, han permitido, y eso mismo, cuando ellos escuchan la palabra, son pensamientos que están ahí para no dejar que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, haga lo que debe hacer en sus corazones, esos cambios. Les fue duro tantos golpes de la vida y por eso dicen, no quiero más. He sufrido tanto en este mundo. Si se dieran cuenta los hermanos, Jesús, ¿cómo me dices tú? Si estás viendo tú, si tú sabes lo que me ha pasado, ¿por qué? Pero hay una dureza, en medio de ese sentir, hay una dureza en el corazón. Ha transitado muchas cosas del mundo, la han hecho duro. Y al final, estas personas terminan culpando a Dios de sus desgracias. Si usted supiera la infancia que tuve, hermano, porque me es difícil creer la palabra. Si usted supiera, esa es muestra de una dureza. Muy a fondo debemos de ver si hay dureza ahí. Que cada quien es el responsable. Ahora, dice,
hay palabras como estas: si Dios existe y hay un reino de justicia y paz, ¿dónde? Y luego decimos, volteando al cielo, ¿dónde estaba cuando me sucedió esto o aquello? ¿Dónde estabas tú cuando estabas sufriendo esto? ¿Dónde? Si dicen que estás en todo lugar, ¿dónde? ¿Por qué no estuviste conmigo en la situación difícil? Y eso mismo, ese transitar, ese pensamiento, esa experiencia, ha hecho ese corazón duro. Ahora, otra frase que puede decir: si es verdad que Dios es amor, entonces, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Y es cuando empiezan las culpas hacia Dios. Pero esto, hermanos, es precisamente lo que usará el diablo para que no pongan atención y reciban la palabra y se salven. Esta obra del diablo, o leímos en el versículo 19, está representada por las aves que vienen y comen la semilla. Alguien dijo: no puedes impedir que los opilotes vuelen en tu cabeza. Lo que sí puedes impedir es que un sopilote haga nido aquí. ¿A qué se refería? A que los malos pensamientos andan ahí, pero no permitas que esos malos pensamientos se aniden aquí, porque eso hará que el mensaje de Cristo no haga la transformación en tu corazón, en mi corazón, como no la estaba haciendo en aquellos que estaban ahí entre esa multitud. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estamos? Es importante, hermanos, porque fíjese, está en juego, no está en juego su casa, no está en juego mi casa, no está en juego mi carrito, está en juego mi alma, está en juego tu alma. Dimensiónalo, dimensionémoslo, hermanos, por amor de Dios. ¿Está en juego el bienestar de mi vida o no? ¿Qué va a pasar cuando cierre el ojo? ¿Qué va a pasar cuando el aliento de vida se termine? Vivamos con la perspectiva de lo eterno, hermanos, pero de lo eterno con la esperanza que tenemos en Dios. Hermanos amados, las aves vienen y comen la semilla. Significa que la dureza que presenta este tipo de corazón es a causa de tantos pensamientos influidos por Satanás, haciéndote ver las cosas, los sucesos adversos de la vida, como si fuera Dios malo. Como si Dios fuera malo. Así que cuando llega el mensaje de la bondad de Dios, hay tal dureza que no se quiere creer, ¿no? Sí, dicen que Dios me va a restaurar, pero estoy tan dañado. No quiere. Dios no va a tomar a nadie para torcerle la mano o ponerle una pistola, humanamente hablando, para que le obedezca, ni para que abra su corazón. Usted tiene la decisión. Yo tengo la decisión. Todos tenemos la decisión. Ahora, estos corazones duros son corazones desatentos, son corazones insensibles, son corazones preocupados e indiferentes en cuanto a los asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque el intelecto está lleno de prejuicio, la conciencia cauterizada y una voluntad reacia, una voluntad obstinada en no obedecer el mensaje del Evangelio. ¿Sabe? La obra de Satanás se extiende de tal manera en este corazón y a la vez a toda la persona que lo tiene haciéndole creer que la mentira es tan buena o mejor que la verdad. Eso dice aquí, pero no, yo estoy experimentando, estoy por mi propia experiencia, estoy viendo que esto es mejor que lo que dice el Señor. Hermano, es el mismo diablo. El Señor tuvo que decirles que eran las aves para que pudieran entender que existía el diablo y que podía quitarle los pensamientos buenos de querer obedecer la palabra. ¿Por qué el diablo? Una buena pregunta. ¿Por qué el diablo está tan empeñado en robar la semilla de la palabra de Dios? La respuesta inmediata es porque el diablo conoce perfectamente el gran poder que la palabra de Dios tiene. Conoce el gran poder y siempre el diablo va a tratar de impedir que esa palabra entre al corazón. Va a tratar de impedir que la gente no quiera oír.
Y si la gente llega a oír, Él va a impedir que no la crea. Y si la llega a creer, va a impedir o a tratar de impedir que la obedezca. O sea, no se va a detener. Ah, ya la creyó, pues ahora voy a impedir que la obedezca. Siempre le estará animando para que usted posponga su obediencia. Siempre le va a animar. No, soy sí, hoy no, no, mañana no, 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 pues no. Hermanos amados, discernamos las cosas espirituales. Fíjese, siempre le estará animando para posponer la obediencia. Vamos al segundo terreno, la que cayó en pedregales o sobre la piedra, versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, por eso brotó pronto. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La interpretación está en el versículo 20 y 21, que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Tú crees que a la gente le da gusto que les digas, ya soy cristiano? No, hermano. Vas a ser el más aborrecible para ellos, porque no somos del mundo, hermano. Es una realidad que enfrentamos. Si los jóvenes empiezan a decirse cristianos en sus escuelas, tengan por seguro que los van a rechazar los demás. Por eso el Señor dice, este tipo de creyentes, dice, tienen un corazón, los que cayeron en pedregales o sobre la piedra, tienen un corazón superficial. Y por lo tanto, esas personas o creyentes tienen conductas superficiales, sin duración, o lo que es lo mismo, no hay perseverancia. No hay. La parábola nos dice, hermanos, que la semilla de la palabra cayó donde no había mucha tierra. Para entender esto podemos decir que era una capa delgada, pero que al fin debajo de esa capa delgada solo estaba la roca, la piedra. No pudo haber allí mucha humedad, estaba la piedra. No había mucha humedad, era poca, y con esto poco esa semilla logró germinar, pero no pudo echar raíces. ¿Hacia dónde se va la raíz? Siempre se va hacia abajo. Hay una piedra, ¿cómo va a echar raíz? Hasta ahí quedó. Y por lo tanto, como es una semilla que germina pronto, no tiene raíz, brota pronto y pronto muere. Nada más es cuestión de tiempo, no mucho, para que se pueda ver lo superficial de este tipo de oyentes con este tipo de corazón. Hay que dar tiempo. Y como dice una frase, todo cae por su propio peso, o más bien todo cae por el tipo de raíz que tenga, si tiene o no tiene. ¿En qué categoría se pueden clasificar estos oyentes que fueron sembrados en pedregales o sobre la piedra? Bueno, se puede decir que son creyentes emocionales. La delgada capa de tierra tiene que ver con el ámbito de las emociones y hermanos, las emociones nunca van a garantizar una perseverancia, nunca. Al momento de recibir la palabra, dice, la reciben con gozo, pero luego decae su ánimo cuando viene el sol, que son las pruebas por la palabra. Se quema y cae porque no hay raíz que la sostenga. Cuando viene la prueba, ¿y sabe dónde empieza la prueba? Aquí adentro. Al primero que voy a vencer es a mí mismo, hermanos. Quizá no haya pruebas exteriores y no las tengas, pero al momento que nosotros debemos obedecer a Dios, se levanta ese viejo hombre y es el que no podemos vencer, como no lo pudo vencer también Saúl, el cual un día dije que tenía muchas guerras, pero no pudo vencer a su propio yo. Hermanos, son creyentes emocionales.
Y este creyente emocional es impulsivo, el que fácilmente se impresiona y su reacción sí es de obediencia, con gozo, pero de un gozo pasajero. Son aquellos que se gozan de que no, fíjate qué evento hubo, no, aleluya. Pero en sus iglesias o en su vida personal hay gente que todavía está viviendo de vive lo rojo. No, cuando fuimos allá, son glorias pasadas que ni siquiera nos pertenecen. Nos pertenece la gloria del Señor en nuestro andar diario, no esas cosas. Pero la impulsión, la capa delgada, las emociones nos llevan y decimos, oramos hasta y se movieron las nubes y tuvieron tal forma. ¿Y eso qué? Mi obediencia, mi entrega es lo que tiene que ver. Yo me fijo en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, en cuanto a mí, me fijo en mí, me fijo en lo mío, tú caes, yo te ayudo, te quiero levantar, ¿no quieres? Pues te quedas allí, yo sigo adelante, ya hice lo que tenía que hacer, tú no quieres. Cada quien debe mirar por cómo tiene su corazón para el Señor y cómo está echando mano de la gracia para seguir adelante. Si el mensaje del Señor ha hecho mella en nuestro corazón y nos impulsa sobre todas las dificultades. Amados, era dura la parábola para los de aquel tiempo. También es dura para nosotros, pero muy benéfica, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Mire, mire. La reciben con gozo, luego decaen en su ánimo, vienen las pruebas y se caen porque no hay raíz que los sostenga. Es una obediencia que mengua o se pierde. Y hay una frase que me quedó muy grabada de alguien que decía, ¿y dónde están los que dicen aleluya? Hablando de tantos que se pueden levantar de momento, yo. Así le pasó al Señor, que no nos pase ahora a todos nosotros, hermanos. ¿Y dónde están? Dice esta frase acuñada en los medios cristianos. ¿Y dónde están los que dicen aleluya? Y otra expresión para contestar esta otra es que entonces comienzan a brillar por su ausencia. ¿No será la causa que la palabra está cayendo en una actitud de piedra en mi corazón? ¿No será que no quiero? Porque sus lágrimas de arrepentimiento y palabras de compromiso, así como salieron pronto de sus ojos, pronto se secaron. La causa es que no hay una convicción profunda, no hay profundidad de tierra, dice la parábola. Oyen un sermón bonito y obedecen, se emocionan, así como lo hacen en alguna campaña, cantos, pero luego pasa. Quiero decirle que se pueden creer de momento las grandes verdades del Evangelio, sí se pueden creer. Que Cristo resucitó, que el poder del Señor, que el poder del Padre vino y lo levantó entre los muertos, que Él es la propiciación, que es nuestra justificación, redención, nuestra sabiduría. ¿Se puede creer todo eso? Que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Todo se puede creer en el momento. Pero cuando llega la prueba, entonces ya no nos interesa ponerla por obra, porque solamente esas verdades estuvieron en el terreno de las emociones, donde más abajo está un corazón de piedra. Por eso te encuentras muchos cristianos que te dicen las grandes verdades, pero ¿y la demostración de la fe por la conducta? ¿La demostración de la fe por las obras, de la verdadera fe que salva? ¿Dónde está? ¿Puede haber este tipo de personas dentro de las congregaciones? La Biblia nos dice que sí las hay. El Señor les llama los de sobre la piedra o pedregales, sembrados sobre pedregales. Y hermanos, realmente hay que tener un corazón frío y duro para abandonar el conocimiento del Señor después de haberse gozado espiritualmente con Él, después de haber visto un milagro, después de haber recibido la bendición de su providencia. Porque en realidad, hermanos, este tipo de personas, con las de junto al camino, nunca pueden ser salvos. Nunca fueron salvos. Fíjese. Porque lo que les ha sucedido es que la verdad solo estuvo en la inteligencia natural, pero nunca pasó al corazón. Nunca llegó.
Así que se genera solamente una fe intelectual. Y esa fe intelectual es igual a la de los demonios. ¿Crees en Dios? Sí. También los demonios creen y tiemblan. Fe intelectual, sin fruto. Porque nunca se demuestran acciones concretas, constantes y firmes. Estos hermanos o estas personas, más bien, que están sembrados sobre pedregales, no han considerado la cruz que deben llevar para dar muerte al yo, ni el costo que implica ser un verdadero discípulo de Jesús. Dos cosas radicales. ¿Llevas la cruz? ¿Caminas en los mandamientos del Señor? ¿Siendo un verdadero discípulo del Señor? Ah, se ve que entonces tú no eres de los de sobre la piedra. ¿Cuáles son los frutos de estas personas o creyentes superficiales? Voy a mencionar algunos. Obedecen, pero no se acercan a Dios en oración. No leen la Biblia para conocer más a Dios. No son muy activos en la iglesia. No se fortifican. Su conocimiento de las cosas espirituales queda estancado. En el momento en que quedan estancados como el agua estancada, es cuando comienza el deterioro. ¿Usted se ha fijado en los charquitos que quedan de agua estancada? Después ahí mismo se empiezan a producir larvas, se empiezan a producir varios bichos, y también así cuando el creyente, el que ha oído el mensaje, y tiene una actitud equivocada, entonces, como se queda estancado, se empiezan a producir bichos, o sea, ideas propias con respecto a Dios y su palabra, y se produce el extravío de la fe. Tienen una reacción, estas personas tienen una reacción totalmente contraria al presentarse las persecuciones, las burlas, las críticas y demás pruebas, porque la verdad no ha penetrado profundamente, pues el mensaje de Dios nos dice que las pruebas son para fortalecernos y no para alejarnos de Él. Pero estas personas que están sembradas sobre la piedra, lo que hacen es todo lo contrario. Ay, me ha ido más mal ahora que soy cristiano, mejor ahí nos vemos. Eso es lo que me está perjudicando. Cuando la Biblia nos dice en Romanos 5, nomás apúntalo de 3 al 5, que ahora nos podemos gloriar en las tribulaciones porque tenemos la ayuda de la gracia y la esperanza de la gloria de Dios y actuamos de manera diferente. Seguimos con otro terreno. Vamos a tocar a la que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y vamos al 22, donde está la interpretación. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Habemos muchos, más bien hay muchos que se parecen a este tipo de terreno, en donde brotan los abrojos que son los espinos. Mire, los espinos son malas hierbas, según algo que leí, que en lugar de cooperar con la buena semilla para su crecimiento, lo obstruye. ¿Por qué? Porque el espino, hermano, es una planta que necesita mucha humedad. Los que han trabajado en el campo saben que por eso quitan la mala hierba para que deje que la semilla crezca con la fuerza de la tierra, porque el espino le quita la humedad, lo hace más fértil y le quita la fertilidad a la semilla. Por eso es que obstruye y aparte llega a crecer más grande, ¿sí? Más grande que aún la misma planta de la semilla que va a dar, y eso hace que no penetre la luz ni el aire a la semilla para germinar, a la buena semilla. Así que es de esta misma manera en donde dice que los que fueron sembrados entre espinos son aquellos, dice que a los que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, que son los espinos que está diciendo el Señor, son los que han hecho sombra, han obstruido para que la palabra crezca.
la confianza que se tiene en lo material, la confianza que se tiene en la solvencia económica, la confianza que se tiene hasta en las propias habilidades intelectuales o los logros terrenales. Espinos, abrojos. Aquí nos habla de uno, primeramente el afán de este siglo, y el afán significa la preocupación, el estar al cuidado, de tal manera que nos lleva a un estado de ansiedad, estar ansiosos por las cosas del mundo. En otras palabras, son las excesivas preocupaciones y cuidados que tenemos por las cosas de la vida. Sabemos que debemos estar al pendiente de la familia, pero preocuparnos en esa excesividad, eso se llama afán de este siglo. No está hablando de pecados, está, de vicios, está hablando de cosas que posiblemente sean legítimas, que son legítimas, como el cuidado de nuestra familia, pero de repente el mismo afán nos va a llevar a descuidar la palabra de Dios. Mateo 6, 25 al 34, vamos a leerlo. El Señor nos dice en este pasaje algunas cosas muy importantes. 6:25 trata sobre el afán y la ansiedad. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si yo hiciera esa pregunta diríamos sí, pero luego decimos, oye hermano, pero no, es que sin dinero no, decía un cuate, un amigo mío, es que el dinero no es la vida, pero sin dinero no hay comida. Y se justificaba con eso. No, yo le decía, por la palabra que te estoy compartiendo. Lo agarró un poco de broma, pero yo volví al punto. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Una pregunta más, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, que la golondrina? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor nos dice, no te afanes por el día de mañana. Aquí en esto podemos ver que el afán es innecesario, o sea, no es necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es exaltado por la fe cuando entendemos su grandeza, su providencia, su soberanía y sobre todo cuando entendemos el grande amor que tiene por nosotros. Como Él decía, ¿no estás viendo que las aves ni hilan y les da su alimento? ¿No sabes que vales más? En otras palabras, que te amo más, en el sentido de que eres mi hijo. ¿Por qué entonces el afán? ¿Por qué entonces la preocupación? ¿Sabes? El Señor nos dice también de otra manera, parafraseando, no se afanen con las interrogantes y necesidades de sus vidas, la comida, el vestido, la misma existencia. Nos lo hace ver cuando Dios nos menciona aquí al reino vegetal y al reino animal. ¿Cómo los viste y cómo les da su alimento? También el afán está prohibido para nosotros como hijos de Dios, porque lo tenemos a Él directamente como nuestro Padre Celestial, mientras los demás no, porque hemos sido engendrados por su Espíritu Santo. Si Él de manera general alimenta a toda su creación y aún a todos los que son de la creación de Él, hombres y mujeres, los alimenta, pero no le dan las gracias ni se humillan a decir, sí Señor, es verdad tu mensaje,
¿cómo nosotros vamos a meternos en la misma estrechez de ellos que no tienen directamente a un Padre que los engendró, espiritualmente hablando? Ahora, también el afán de este siglo, o el afán, es en vano, porque dice aquí, ¿traerá buenos logros el afán? Claro que no. El afán, hermanos, añade estrés, nerviosismo extremo, y al final, ¿sabe qué? Suicidio y a veces homicidio. Lo estamos viendo fuera. Mejor mató a sus hijos porque no supo cómo mantenerlos. Mejor se suicidó porque dijo, no le puedo dar a mi esposa lo que necesita. Hermanos, tenemos un Padre Celestial y tenemos un mensaje que nos introduce a su gracia, a su favor. Y el Señor Jesucristo en su mensaje, eso quería transmitirles y les transmitió. Lo último es que es el mandato de Cristo de no afanarnos, que si algo hemos de buscar para suplir todas nuestras necesidades, primero tiene que ser el reino de nuestro Padre Celestial para que nos dé lo que necesitamos. Antes de ir, decía un hermano, antes de ir con el amigo, el compadre, vete al trono de la gracia. Antes, vayamos. ¿Sabe? El afán también trae a su hermana inseparable, la ansiedad. Y el apóstol Pedro nos transmite el consejo de Dios para adoptar la actitud correcta contra este tipo de espino. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El que tiene ansiedad revela una completa falta de fe en Dios. Y estas personas sembradas entre espinos tienen una característica muy notable, son de doble ánimo, son inconstantes, son como la ola del mar, dice Santiago, que va y viene, hoy sí, mañana no. Son aquellos que dejan crecer en su vida los afanes de este siglo o espinos de este siglo. Y esto le proyecta una gran sombra a la buena semilla, la palabra de Dios, y hará que no produzca los frutos en el corazón tuyo, en el corazón mío, en el corazón de aquellos. ¿Cuál es el fruto? El fruto de la conversión, el fruto de aceptar a Jesús como tu Salvador, el fruto de saber que no hay otro Dios, ni en el cielo, que no hay otro Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino uno solo, el creador de todo, y que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese es el mensaje. Pero la sombra que proyectan precisamente sobre esa semilla es la falta de fe, es la falta de esa humedad, porque no llega a producirse la germinación del arrepentimiento. Y un escritor cristiano dijo de esta manera, la palabra, dice la Biblia que la palabra es como una espada de doble filo, pero ellos se apresuran a forrarla de algodón para que no los incomode. Sembrados entre espinos. ¿Cómo me va a incomodar? ¿Cómo me va a decir que yo debo de quitar mis tiempos de mi vida social para dar tiempo a la iglesia y a la predicación y a enseñarme y a aprender? ¿Cómo? ¿No habrá espinos que me están haciendo inconstante? ¿No es el afán de este siglo que encierra todas mis necesidades como si fueran mi estatus de vida? Me sonríe un poquito, ¿verdad? Bueno, eh, dice otra frase. La palabra de Dios es luz que debe iluminar a las personas, pero ellos se colocan las gafas opacas de los afanes, la ansiedad y las riquezas de este mundo para que no se les dañe la vista y poder seguir viendo lo terrenal. Es la actitud que tomamos los humanos, los que tenemos de esos espinos que no han dejado crecer y crecer la palabra de Dios. Hablo de manera humana. Y una cosa más, dice otro espino, el engaño de la riqueza. Sabemos que la Biblia nos enseña que no es malo tener riquezas, pero hay un peligro latente en la riqueza más que en la pobreza.
Primera Timoteo 6, 9 y 10, yo se lo voy a mencionar, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Las trampas son muchas, y estos que son sembrados entre espinos son descritos como aquellos que quieren de Cristo y hacer la voluntad de Dios, pero sin dejar el mundo, sin dejar el mundo. Vamos a la última, al último terreno, la que cayó en buena tierra, versículo 8 de Mateo 13. Versículo 8, Mateo 13, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y vámonos al versículo 21, perdón, 23. Mas a los que fueron sembrados en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta buena tierra, estos corazones, son personas que con un corazón han llegado a reconocer su necesidad de Dios. Son personas que han entendido que han sido muchas las infracciones a su santa ley. Son personas que saben que si no dependen de la oportunidad que el Salvador les presenta, se perderán para siempre. Y proceden con humildad al arrepentimiento. Esta buena tierra son corazones, son tierra húmeda con la suficiente fe, con la suficiente humedad producida por la fe, la cual ha creado en su interior un ambiente fresco y propicio para recibir el mensaje que les llevará a producir las riquezas del reino de Dios en sus vidas. ¿Cómo no acordarnos de los ejemplos? El carcelero de Filipos, en Pentecostés los 3000, a aquella mujer Lidia que oyendo la palabra se convirtió y llevó el evangelio allá a una de las iglesias del Asia Menor. Son los que oyen la palabra, la entienden, la obedecen y lleva fruto para la gloria de Dios. Lucas 8:15 lo menciona así: los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos, hermanos, estos son los salvos, mientras que los otros 3 casos de terrenos no lo son. Por eso en las iglesias hay salvos y no salvos, porque todo ha dependido de la manera en que han escuchado el mensaje. Hay perseverantes y no perseverantes, porque depende de cómo han escuchado el mensaje. Conclusión y una aplicación. ¿Qué pretende el Señor con esta parábola? Al principio de la parábola dice que el Señor le explicó a sus discípulos el significado. Y el Señor pretende decirnos, como aquellos, que no debemos desanimarnos al hacer la obra, que no debemos desanimarnos si cuando sembramos la semilla, la palabra de Dios, pocos son los que nos escuchan o se convierten. No debemos desanimarnos, amados. Que cada uno debemos mirar el ejemplo de Cristo, a quien ya en estos momentos ya lo habían expulsado de la sinagoga, los escribas y fariseos en su contra, y que en más de una ocasión ya habían querido matarle. Pero sabe, es como si dijera el Señor: miren a este humilde labrador, apuntándose a su persona. Los muchos obstáculos que vaya encontrando no le deben ser suficientes para desanimarse. Si hay muchos que van a recibir la palabra sobre piedra, sobre espinos, sobre pedregales o junto al camino, no nos debe de importar, hermanos. Al final habrá una cosecha. Nosotros debemos ir a sembrar. Somos los sembradores del Señor. Él comenzó a ponernos el ejemplo y no debemos desanimarnos. La responsabilidad no dependerá de nosotros, dependerá de cómo ellos van a escuchar el mensaje. Pero ahí está el Espíritu Santo que los llevará a aquellos a que acepten los que Él sabe. Y la parábola del Señor fue con este motivo de animar a sus discípulos de todos los tiempos, porque al final obtendría una abundante cosecha. Sin embargo,
Debemos reflexionar en estos 4 tipos de terrenos, hermanos. 4 tipos de actitudes en el corazón con respecto a cómo hemos oído y seguimos oyendo el mensaje de Cristo. Si hemos permitido que los pensamientos del mundo, de nuestra carne, hayan hecho brecha ya en nuestras mentes, de tal manera que el mismo diablo siga arrebatándonos la semilla, haciendo que caigamos en una actitud de apatía por nuestra decisión voluntaria, entonces hemos llegado, hermanos, a parecernos a los que fueron sembrados junto al camino. Debemos reflexionar también en la parábola acerca del tercer caso, los sembrados entre espinos, donde a lo mejor nos ha interesado más cumplir con las cuestiones seculares que, aunque pueden ser legítimas, también pueden llegar a desplazar la paz y la tranquilidad que nos proporciona la confianza en Dios por medio de su palabra. Hermanos, Dios quiere librarnos del afán, de la ansiedad y del engaño de todo lo material, para que nuestro corazón sea íntegro en su adoración y servicio. Pero si el caso, hermanos, por último, ha sido como el del cuarto terreno, en donde son sembrados en buena tierra, entonces, perdón, me falta uno. Me falta aquellos que han recibido la palabra y la han recibido con emoción. La palabra, tal vez la palabra ha llegado a ti en estos tiempos y ha sido más la emoción que la convicción que nace de la fe. Has tomado una actitud de llamarada de petate, quizás, que así como te emocionan las cosas de Dios, así de pronto se apagan porque comienzas a ver que es verdaderamente difícil seguir a Cristo y las pruebas comienzan con tu propia carne sin poder superarlas, porque hay una dureza de corazón. Si este es nuestro caso, entonces estamos siendo semejantes a estos, los sembrados en pedregales, y la semilla ha encontrado una piedra en lugar de un corazón sensible. Y dentro de todo lo que nos ha pasado están nuestras experiencias cristianas pasadas. Debemos dejarlas a un lado. Seguimos con el caso del cuarto terreno, la buena tierra. Si estamos en ese terreno, lo cual sí, por el Señor Jesús, y hemos sido salvos, debemos entonces estar viviendo una vida victoriosa, honrando a Dios por medio del testimonio de Cristo en nuestras vidas, no teniendo reservas para servir a nuestro Dios, experimentando la gloriosa presencia de su Espíritu, desarrollándonos en nuestra vida congregacional, anteponiendo todo con el fin que los demás, hablando del mundo, se dé cuenta que somos discípulos de Cristo por el amor, la participación y la devoción que tenemos a nuestro Padre Celestial. ¿Usted cree que la gente no se fija que nos reunimos aquí cada 8 días? Lo saben, me lo han dicho. Me lo han dicho, saben que un pueblo se reúne aquí. Y hay mucha gente que de alguna manera, si no han venido aquí, están escuchando ya sentado en las piedras. Todavía me lo volvieron a decir la semana pasada. ¿Qué te hace falta quitar de tu vida? ¿Espinos? ¿Qué te hace falta en tu corazón? ¿Sensibilidad por la palabra? ¿Qué me hace falta o qué te hace falta? ¿Docilidad para obedecer a Dios en lo que nos manda? ¿O discernimiento para detectar pensamientos del maligno o de la carne? Cosas que tienen como fin arrebatar la semilla sembrada. Si hay algo que esta mañana te falta o en lo cual tú has visto que no has alcanzado ese nivel de lo que sea para el Señor, entonces es momento que tú vengas a la cruz, que yo venga a la cruz y entreguemos ahí todo. Que lleguemos con una actitud de arrepentimiento, porque las cosas en las que se desobedece a Dios son pecado. Y estas cosas, si se encuentran en alguno, es porque hemos decidido desobedecer. Pongámonos de pie. Cierre sus ojos. Ah, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque
Tú miras el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos que lo que tú nos hablas, Señor, es para purificarnos cada día porque estamos en un camino, en el camino de la santificación, Señor. Y duele, Señor. Duele la santificación porque ya toma parte de nuestra voluntad, Señor. En la salvación, Señor, no nos costó nada, le costó a tu Hijo. Pero, Señor, a Él le dolió los azotes, a Él le dolió esa lanza que entró a su lado, a Él le dolió la corona de espinas, Señor. A nosotros no, Señor. Y nos has dejado solamente, Señor. Nos has dejado que nosotros vengamos siempre a ti para recurriendo a ti, recurriendo a la cruz, para que nuestros corazones cada día, Señor, nuestros corazones sean purificados, Señor, y que en la venida de Jesús nos encuentres irreprensibles, Señor. Nos encuentres irreprensibles. Ciertamente la pregunta, Señor, que has hecho a través de los siglos, como se le hiciste a Pedro en aquel tiempo para restaurarlo, fue que si te amaba. Y creo que esa pregunta hoy, Señor, está latente todavía para nosotros, para escudriñar el corazón, Señor. Como dice tu palabra, escudriñen sus corazones, escudriñen sus caminos. Que así como aman sus caminos, dice tu palabra en el profeta Isaías, así me amen a mí. Señor, si hay algún afán, ansiedad, Señor, que nos ha menguado nuestra actitud hacia ti de adoración y servicio, la ponemos, Señor, en la cruz. Límpianos en esa sangre preciosa. O si ha habido más emoción, Señor, al escuchar tu palabra y no ponerla por obra, Señor, siendo oidor y no hacedor, Señor, también, Señor, perdónanos. Y danos la fuerza, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo para ponerla por obra en medio de la dificultad, Señor, en medio de la debilidad de nuestros cuerpos. Señor, y exáltate en tu iglesia, Señor, para que los demás vean, Señor, que somos verdaderos discípulos de Cristo tu Hijo, que vivimos como Él, Señor, y que hacemos la obra que Él nos dejó encomendada, Señor, el llevar esta preciosa palabra con el fin y el motivo, como dice, Señor, para que sean salvos y para que sean sanos y sean restaurados. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Este pueblo te ama, tú lo sabes, Señor. Síguenos santificando y purificándonos desde nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias.